Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva presentación del tema central de los comités sectoriales de Benamérica. Es una presentación para ponernos al día sobre todos los detalles de nuestro país, Venezuela, y qué podemos hacer por Venezuela. Y después, por supuesto, tendremos la reunión ordinaria de los comités sectoriales. Para hoy. Tenemos como presentador a George Cancoff, o Jorge. Es uno de los miembros fundadores de Oil, Gas and Energy Development y tiene más de 50 años de experiencia en los negocios de petróleo, gas y petroquímica. Ocupó varios cargos supervisorios, gerenciales y directivos en PDVSA y sus empresas filiales. Su último cargo en PDVSA 2002 fue primer vicepresidente de la Junta Directiva de PDVSA. Como asignaciones especiales, ocupó el cargo de asesor en la presidencia de PDVSA. Tuvo la responsabilidad de coordinar las actividades de lobbying en Washington con el Congreso y la Administración de los Estados Unidos. Asimismo, fue asignado a la Administración Pública para la Privatización del Instituto Nacional de Puertos y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En ambos cargos ocupó el cargo de presidente ejecutivo de la Junta Directiva, o bueno, Kamkov es ingeniero químico, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Participó en varios programas de desarrollo directivo en los Estados Unidos, Europa y Venezuela. Actualmente se desempeña como consultor independiente en petróleo, energía y petróleo. Y el tema que nos trae para hoy es la privatización de los modelos económicos a seguir, experiencias, privatización y descentralización del Instituto Nacional de Puertos y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Damos la bienvenida a a Jorge Cancoff, y le agradecemos compartir sus experiencias. Adelante, Jorge. Ok, bueno, muchas gracias Gonzalo por la presentación. Ya podemos poner la primera lámina. Enseguida. Adelante. Bueno, dada la situación de centralización y corrupción que vive actualmente el país, es necesario que el nuevo gobierno descentralice y privatice todas las actividades económicas del país, del cual tuvimos una buena experiencia. Y quisiera agradecer a Benamérica y a este comité sectorial por haberme dado la facilidad para hacer esta presentación. Y también quiero hacer un reconocimiento especial allí al gabinete económico que tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el segundo gobierno del presidente Pérez. Eh, eh, Considero, y porque así lo vi, que fue uno de los mejores, para no decir el mejor gabinete económico, donde los nombres, pues ustedes los conocen, no los voy a mencionar, y son gente pues de muy reconocida trayectoria profesional. De manera pues que ese fue un elemento muy importante dentro de esa actividad. Y tengo que reconocer esto porque gracias a ellos fue que pude realizar mi labor bajo la cual fue encomendada. Vamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, en el Instituto Nacional de Puerto sucedió lo siguiente. El presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, le solicitó a la Junta Directiva que nombrara a un presidente del INP y un equipo para poder privatizar y descentralizar los puertos. Como ustedes saben, la Estiva y la Caleta estaban asignadas al Instituto Nacional de Puertos por ley y más nadie la podía hacer. Entonces, allí hubo la reunión en la presidencia. Claro, cuando a mí me llamaron, a mí me extrañó mucho porque yo pensé, dije, bueno, este es un cargo para alguien más de recursos humanos que haya tenido relaciones con las organizaciones sindicales, y yo era una persona que venía pues del sector
de refinación, petroquímica, comercio y suministro, y me extrañó un poco, pero bueno, esa fue la decisión de la Junta Directiva y nosotros en Petróleos de Venezuela y en sus filiales siempre estábamos acostumbrados, bueno, a aceptar los retos, para lo cual me dieron un periodo de un año. Y las premisas eran liquidar el personal y transferir los puertos a las gobernaciones. Vamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, las reuniones formales, después la planificación. Entonces, mi primera reunión fue con el ministro de Transporte y Comunicaciones, donde el ministro me informó que había un problema de corrupción grande en el Instituto Nacional de Puertos y no era precisamente la corrupción por los obreros portuarios. Y voy a explicar la razón. Lo único que se pudiera mencionar que pasaba en los obreros portuarios era que por ley del Instituto Nacional de Puertos, los únicos que podían hacer la estiba y la caleta, y si alguien quería acelerar los procesos de desembarco de mercancía o embarque de mercancía, podía utilizar obreros que no estaban afiliados, pero tenía que pagarle a los obreros portuarios porque había una cláusula que se llamaba derecho a vista. Ese derecho a vista lo que decía es que yo veo cómo los demás trabajan, pero yo cobro. Pero eso, si dicen que pudiese ser ilegal, no lo era porque estaba contemplado y había sido aprobado en el contrato colectivo. La gran corrupción venía en la parte de almacenaje y venía de parte de la administración y de la junta directiva del INP, donde habían un periodo mínimo de 30 días para usar los almacenes de los puertos públicos y bajo concesiones especiales y bajo el recibo pues, de comisiones le extendían ese periodo. Eso fue la información que a mí me pasó el ministro de Transporte y Comunicaciones. Bueno, posteriormente seleccioné la junta directiva del INP y eso sí le había pedido a la presidencia de PDVSA que yo escogería las personas. Y así fue, porque todos los gerentes de los puertos principales, así como los miembros de la junta directiva, eran gente de Petróleo de Venezuela y sus filiales. Posteriormente hubo una reunión con el presidente de la Federación Portuaria y su sindicato. El presidente de la Federación Portuaria, el señor Martín Correa, era un hombre que tenía una ascendencia muy grande, sobre todo en el Partido Acción Democrática, ya que limitó por muchos años allí. Y había la particularidad de que Martín Correa levantaba el teléfono, hacía 8 llamadas y paralizaba el país. Porque como esta actividad estaba destinada al Instituto Nacional de Puertos, bueno, de Venezuela ni salía ni entraba un solo producto para el país. Y de manera que hubo en varias ocasiones el país prácticamente se paralizó. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan cuando llegó un momento en que hubo en la rada varios barcos que no pudieron desembarcar. Después hubo una reunión con Cordiplan y la idea era que el plan de liquidación de personal y los pagos se iban a hacer a través de la institución. Es decir, para garantizar la transparencia del proceso, nosotros no manejamos ninguna liquidación. Lo único que le dijimos a los 16,000 obreros portuarios que se les iba a reconocer su servicio, ya hubiese sido en cualquier actividad del sector público. Y así fue. De manera que todos los cheques salieron de Cordiplan y nosotros como directiva del Instituto Nacional de Puertos no utilizamos ningún dinero. Por supuesto, hubo después la reunión con los gobernadores, donde nosotros les explicamos cuál era el proceso y que ellos iban a recibir
los puertos sin deudas y a partir de allí ellos se iban a ser responsables. Por favor, la próxima lámina. Bueno, los puertos se entregaron sin ningún problema. Comenzamos con Puerto Cabello y finalizamos con Carúpano y Cumaná. Sin embargo, hubo dos incidentes allí en la entrega de los puertos. Uno fue en la entrega de Puerto Cabello, donde el gobernador me acusó a mí y a la junta directiva de haberlos madrugado. Y la razón es porque el comandante general de la Armada, con anticipación, con más de 2 meses, me dijo que me mencionó que habían unos muelles que pertenecían a la Armada desde hace mucho tiempo. Y entonces se contrataron unos abogados, se revisó eso y se determinó que efectivamente esos puertos eran propiedad de la Armada y yo firmé todos los documentos y bajo los cuales, pues, bajo la protesta del gobernador, en esa época Salas Romer, pero los puertos quedaron en manos legalmente de la Armada. Y los últimos puertos que entregamos fue Carúpano y Cumaná. Y la razón por la cual la menciono, porque esos puertos se entregaron el 10 de febrero del año 92, apenas 6 días del golpe de Chávez del 4 de febrero del 92. Entonces se les recomendó a Carlos Andrés Pérez que no fuese a la entrega de los puertos porque había la amenaza de un segundo atentado. Sin embargo, todos conocemos, o los que conocimos al presidente Pérez, bueno, él determinó pues que no, que él iba a ir y así se presentó y se entregaron satisfactoriamente los puertos de Carúpano. De ahí viajamos en helicóptero a Cumaná y finalizó el proceso. Vamos a la próxima lámina. Entonces, las conclusiones de este acuerdo fue que el gobierno nacional, los gobernadores de estado, la Federación Portuaria y sus sindicatos afiliados, hubo un acuerdo, pues. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo para privatizar y transferir los puertos. El proceso de liquidación de los empleados y obreros portuarios se hizo de una forma transparente y, como dije anteriormente, los pagos se hicieron a través del Fondo de Inversiones de Venezuela. Con esto concluyo la parte del INP y me voy hacia el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para también pues cumplir con los 30 minutos que se me dieron. Bueno, aquí hay una serie de antecedentes que habían. Los antecedentes era que yo, una vez que había finalizado con los puertos, tomé mis vacaciones. Ya tenía prácticamente un año en esta actividad y dije, bueno, ya yo voy a regresar a Petróleos de Venezuela o alguna de sus filiales para continuar con mi carrera tal como la inicié. Sin embargo, estando en Estados Unidos, allá en Sacramento, California, celebrando los 100 años de mi abuela materna, me llamó el ministro del Trabajo, Rubén Rodríguez, y me dice, mire, Cancof, usted, el presidente lo ha designado como presidente de la reestructuración del Seguro Social y quiere que usted se presente. Y yo le dije, mire, ministro, yo no estoy primero en Venezuela, segundo estoy de vacaciones. Y entonces le dije, bueno, déjeme hablar con el presidente Pérez. Entonces habló con el presidente Pérez y recibí la llamada del ministro y me dijo, bueno, el presidente lo va a esperar. Usted tan pronto llegue a Venezuela, vaya a Miraflores, que lo van a juramentar. Bueno, esa es la historia corta. Después hubo una reunión con el presidente de la República donde el presidente me dio 6 meses. Me dijo, mire, Cancojo, usted tiene 6 meses. Le dije, presidente, pero esto es un periodo muy corto para un instituto que tiene más de 78,000 empleados. Bueno, después vino la selección del personal de apoyo de PDVSA. Hubo alrededor de 40, 50 personas, tanto a nivel ejecutivo como supervisorio, que colaboró conmigo en el Seguro Social. Aquí hubo una gran diferencia.
La junta directiva del INP la escogí yo con mi equipo. Lamentablemente la junta directiva del INP no se podía escoger porque había un representante por la Federación Médica, un representante por la CTV, un representante por Fede Cámara, y el vicepresidente lo seleccionaba el partido de turno, que en este caso Acción Democrática, de manera que yo no pude escoger los miembros de la junta directiva a los cuales no conocía. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Gonzalo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en la planificación? Bueno, en la planificación muy similar a lo que se hizo, salvando las diferencias, fue descentralizar los servicios de salud a las gobernaciones de estado. Eso era ya un proyecto que tenía Carlos Andrés Pérez, ya también se había privatizado la CanTV, estaba también la parte de Hidrocapital y había toda una lista de empresas que iban a pasar al sector privado, tanto nacional como internacional, como fue el caso de CanTV. El otro elemento era reducir el personal de 78.000 a 48.000 empleados, aumentar las cotizaciones al IBS y sistemas de control de compras a través de procesos de licitación. Allí prácticamente no existía un proceso de licitación adecuado. Y el otro elemento que nos encontramos fue el deterioro de los equipos rotativos en los hospitales. Y allí se contrató, me traje uno de los expertos del sector petrolero, el ingeniero Juan Bautista Rodríguez, quien tenía años en esta actividad y era uno de los mejores, y dejamos ese programa listo. Bueno, vamos a pasar entonces a la próxima lámina. Bueno, la preparación, la presentación del plan de reestructuración fue primero los miembros del gabinete económico, después a la CTV y sus sindicatos afiliados, después a Fede Cámara y a la Federación Médica, de manera que todos supieran qué es lo que que íbamos a hacer. En la reunión hubo un percance en la reunión con los miembros del gabinete económico y la razón fue la siguiente, es que nosotros estuvimos trabajando 2 semanas intensivamente y fuimos a presentarle a los miembros del comité, por cierto, fue en la oficina de uno de los miembros que era Hausmann, Ricardo Hausmann. Y una vez que terminamos la presentación, que duró más de casi 3 horas, con láminas, y yo me llevé un equipo como de 12 personas de PDVSA. Entonces uno de los ministros, no voy a mencionar nombre porque no viene el caso, dijo, porque nosotros estábamos pidiendo fondos, tanto el dinero que se usó para la liquidación de los puertos como para el seguro no estaba presupuestado y era una partida especial. Bueno, entonces estábamos pidiendo el dinero necesario para poder llevar a cabo este proceso. Entonces uno de los ministros me dijo, mire, ustedes en PDVSA están acostumbrados a resolver los problemas a realazo. Yo le dije, bueno, mire, ministro, primero usted me está faltando respeto a mí y a los que me están acompañando. Yo le dije, sí, es probable, a lo mejor nosotros resolvemos los problemas a realazo, pero los resolvemos, cosa que no puedo decir de la administración pública, y yo no le voy a permitir que usted me falte pues el respeto. De ese momento, yo tuve problemas con ese ministro durante el resto de mi gestión, pero no pude quedarme callado ante la indignación de haber hecho un trabajo profesional y que el ministro me había hablado de esa forma de PDVSA. Bueno, vamos a pasar entonces a la próxima lámina. Bueno, después nos fuimos y preparamos el proyecto de ley de la seguridad social. Este proyecto, ahí contratamos una firma de abogados internacionales y abogados venezolanos expertos en salud social. Se revisaron los sistemas de salud social de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de España, de Chile y de otros países para ver cuál de estos sistemas se adaptaba mejor al sistema venezolano.
se presentó el proyecto de la nueva ley al Gabinete Económico, que por supuesto lo aprobó, a la Comisión de Salud del Senado, que también estuvo de acuerdo, y era también importante, se le presentó a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Eso para contar con el apoyo de estas organizaciones. Vamos a pasar entonces a la próxima lámina. Ahora, ¿qué es lo que contemplaba esta nueva ley de la seguridad social? Los servicios de salud pasaban al sector privado. Eso es como en la mayoría de los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo, donde la salud está en manos del sector privado. Si vemos pues el caso de muy conocido de todos ustedes de Estados Unidos y otros países y en la misma Europa. Y todos los trabajadores tenían derecho al seguro social, inclusive los de la economía informal. Nosotros allí nos planteamos de que los choferes de taxi, los que tenían los buhoneros inclusive, tenían derecho siempre y cuando ellos cotizaran. Como es aquí en Estados Unidos, usted sabe que una persona que no está empleado directamente a una empresa puede cotizar directamente y al cabo de cumplir con el reglamento o con el tiempo necesario, pues tiene derecho a la pensión. ¿Y cuáles serían las responsabilidades? Que eso está en esa ley, ese anteproyecto de ley está disponible, yo lo he ofrecido en varias oportunidades a las nuevas autoridades. Bueno, que ganamos las elecciones, pero no lo hemos podido cobrar. Pero allí está disponible. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad del seguro? Era administrar y pagar la salud, las pensiones de vejez y el paro forzoso. De manera que el seguro social no tenía nada que ver con la administración y la prestación de los servicios. Esto quedaba en empresas, algunas del Estado a través de las gobernaciones y otras a través del sector privado. Vamos entonces a la próxima lámina. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Ya para finalizar con esta presentación, es que se estableció un sistema de compra de medicamentos y equipos a través del proceso de licitación transparente. Aquí quiero hacer una pequeña observación que ocurrió. Nosotros en PDVSA tenemos una organización, o bueno, la teníamos, no sé cuál es la situación, que se llamaba Prevención y Control de Pérdidas. Esta organización se encargaba de ver si alguno del personal, llámese supervisorio, ejecutivo, directivo, estaba haciendo algunas actividades que no eran transparentes. Y no voy a mencionar casos, pero todos conocen lo que pasó pues en una oportunidad con los petroespías. Hubo gente ahí inocente, hubo gente que sí era culpable, pero era la organización policial, como yo la llamo de esta forma, que vigilaba por la transparencia no solamente de los procesos que nosotros manejábamos, sino también por qué personas se pudieran aprovechar de sus cargos para hacer dinero a través de las filiales y de Petróleo de Venezuela. De manera que aquí voy a contar un hecho muy relevante. Además de nosotros haber establecido ese control, en diciembre del año 92 había una licitación de material médico quirúrgico. Este es el material, pues, y si está ahí el doctor Vázquez, todo el mundo sabe que es el material guantes, batas, los médicos, todos los accesorios que son necesarios para las intervenciones quirúrgicas, y se hizo un proceso de licitación, para lo cual el presidente del comité de licitación era un gerente de una de las filiales y que manejó todo ese proceso.
En el mes de diciembre, ya hacia finales de diciembre, el representante de prevención y control de pérdidas de PDVSA me dijo, mira, hubo una reunión de varios miembros de la junta directiva donde se iban a repartir parte de la comisión. En esa época el monto eran 800.000 bolívares, bueno, pero estamos hablando de bolívares del 92, y se van a repartir alrededor de 300.000. Y yo no tenía esta información, me la consiguió la persona que yo tenía en prevención y control de pérdidas, de manera que al día siguiente llegué a la reunión de junta directiva y le dije, mire, esta licitación queda desierta. Entonces saltaron algunos de los miembros allí y dijeron, mire, usted como presidente del seguro no tiene derecho a cancelar esta licitación. Le dije, no, sí, yo sé, porque antes de aceptar el cargo yo me leí los estatutos y las responsabilidades del presidente. Y yo sé que en caso de empate el presidente tiene un voto adicional, pero ahí no había empate, la gran mayoría habían aprobado el proceso. Entonces, si esto no se decreta desierto, yo mañana convoco una rueda de prensa nacional y renuncio a mi cargo y explico las razones por las cuales estoy renunciando a mi cargo por las irregularidades que se cometieron en esta licitación. Bueno, para echar el cuento corto, pues no, pues, inmediatamente saltaron, me dieron la razón y se salvó esa licitación. Lo lamentable de esto es que el gerente de finanzas que yo me había traído a PDVSA lo habían involucrado en este proceso. Es decir, él iba a recibir parte de la comisión por la venta de este material médico quirúrgico. Inmediatamente llamé al presidente de su filial y le dije, mira, te estoy regresando a esta persona porque cometió unas irregularidades para que lo vote. Y el presidente de la filial me dijo, no, vótalo tú. Y efectivamente lo reuní en mi oficina y fue despedido. Otra de las conclusiones, se redujo el personal a unos 15.000 empleados, pero claro, se les pagó porque se les debería de pagar por su tiempo de servicio, pero se cumplió con la meta. Subimos las cotizaciones a las empresas y se aumentaron las pensiones de vejez. Y se presentó al Congreso el nuevo proyecto de la Ley de Seguridad Social, que por supuesto no aprobó. No aprobó en ese momento porque lo importante era enjuiciar a Pérez. Entonces la gente se olvidó del país, pero fue más importante enjuiciar al presidente que resolver los problemas del país. De manera que eso fue, entonces, una vez que ya pasó todo este tiempo, me reuní con el presidente Pérez y le dije, mire, presidente, ya yo he cumplido 2 años en esta actividad en el sector público. Yo quiero regresar a la industria petrolera, donde yo he hecho mi carrera. Entonces el presidente me dijo, muy bien, está bien, pero hasta que usted no me traiga a su sustituto, usted no va a poder salir. Yo quiero a alguien que tenga la característica gerenciales de usted. Bueno, entonces ahí aproveché y fui y me reuní con Gustavo Gabaldón, que en paz descanse, por cierto, y le dije, mira, Gustavo, tú que eres un hombre que siempre has estado en recursos humanos y en contratos colectivos, bueno, entusiasmé a Gustavo y así fue que yo salí del Seguro Social. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Creo que he cumplido con el tiempo y estoy aquí dispuesto a sus preguntas. Como siempre, recuerden que levanten la mano electrónica para poder tener orden en el derecho de palabra. Jorge Baral, adelante. Muchas gracias, Tocayo. Excelente presentación. Y sobre todo en estas circunstancias en que estamos, son muy valiosas
esa experiencia, sobre todo porque nos puede ayudar a determinar qué cosas hay que hacer para no caer en la misma problemática. Pero te quería hacer una pregunta concreta. ¿Los puertos eran solamente marítimos y en la costa? No estaban los incluidos los de los ríos, los del Orinoco. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, bueno, eso sobre se me olvidó. Vamos, me quedo con esa primera pregunta mientras me acuerdo la segunda. Si vamos por pregunta y respuesta cortica, vamos a escuchar la respuesta, porque la pregunta fue, te felicito, Jorge, muy claro y muy directa. Jorge Cancoff, adelante. Sí, Y sugiero que abra tu cámara, Jorge. Ajá. Sí, correctamente, tocayo. Los puertos eran los puertos públicos, los puertos privados y los puertos petroleros, como eran los que teníamos pues en Maracá, en el Zulia, en Falcón, en Anzoátegui, no fueron parte de este estudio, solamente eran porque esos puertos los manejaban, por una parte, las filiales de PDVSA y por otra parte, los otros puertos eran el sector privado, es decir, todas aquellas marinas y todas aquellas actividades deportivas y recreacionales no formaron parte. Esto era lo que estaba en la ley del Instituto Nacional de Puertos. Todos los demás puertos no se tocaron, y bueno, y mucho menos los de la industria petrolera que estaban manejados en forma correcta. Gracias, Jorge. Almirante Héctor Ramírez, adelante. Por aquí, bueno, buenos días, Jorge, buenos días a todos. Excelente presentación. Bueno, mi pregunta para Jorge es, conociendo ya cómo es la actividad marítima en Venezuela, actualmente ya creo que ya no hay como es sindicato, pero ahorita hay mafias que son más difíciles que los sindicatos. Pero mi pregunta específica es, esos puertos se pasaron a las gobernaciones, pero no estoy seguro si actualmente siguen en manos de la gobernación o ya Chávez lo centralizó. Eso es lo que no tengo, no sé si Jorge tiene información sobre eso para contestarme esta pregunta. Gracias. Gracias, Almirante. Jorge. Sí, almirante, aquí la situación actual allí es que estos puertos, esto ha sido centralizado otra vez y como lo han hecho en todas las otras actividades del país. De manera que ahí ellos manejan todos los puertos, no hay esa independencia que habíamos dejado allí para que las gobernaciones y las empresas del sector privado manejaran específicamente lo que es la estiva y la caleta. De manera que ahorita hemos regresado a todo. Es decir, aquí está prácticamente todo centralizado, y no hay prácticamente actividades donde de alguna u otra manera las gobernaciones puedan llevar a cabo su labor tal como fue planteado durante la época del presidente Pérez. Gracias, Jorge. Eduardo Betancourt. Jorge, ¿cuál fue tu experiencia con las mafias que había ahí en el Seguro Social? Porque eso de la licitación fue un hecho aislado, ¿viste? Pero ahí habían unas mafias bien bravas que yo recuerdo que alguien que te sucedió a ti después, que fue Juan Vicente Vera, como presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, una vez yo lo llamé y le dije, mira, Juan Vicente, te están robando aquí, 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 acá. Y Juan Vicente lo que me dijo, mira, Eduardo, ahí hay tanta corrupción que tengo que tener una seccional de la PTJ dentro del instituto. ¿Cuál fue la experiencia tuya en esa época y cómo se pueden desmontar ese tipo de mafias un sector público? Bueno, fíjate, Eduardo, muy interesante ese planteamiento. Sí, yo conocí también a Juan Vicente porque él entró allí.
una de las cosas que nosotros combatimos fue precisamente la corrupción. La gran corrupción estaba en el suministro de equipos, materiales para el seguro social. Yo les voy a poner un ejemplo. Habían hospitales que recibían, por lo menos decían que las empresas, porque además la corrupción no era solamente de los empleados del seguro, estaban asociados con empresas privadas. Habían empresas que recibían, un ejemplo, decían que recibían 75.000 inyectadoras y físicamente recibían 50.000. La diferencia de esos 25.000 se repartían. Entonces, ese fue uno de los sistemas de control que nosotros creamos, y en la compra de materiales, por lo menos para toda la parte quirúrgica, bueno, ahí había una corrupción increíble. Y allí se logró en ese periodo la forma de controlar esos procesos de licitación. Como dije, yo tenía más de 50 empleados de PDVSA y específicamente en la sesión de compras de materiales, equipos, había un grupo con mucha experiencia que de paso también corrompieron a uno de los empleados, que a mí me llegó la denuncia que siendo él empleado de PDVSA, allí le dijo a uno de los compradores, le dijo, mira chicos, pues si aquí todo el mundo cobra comisión por lo que uno hace. Entonces esa información me llegó, la persona fue despedida también. Entonces, sí, había demasiada corrupción, pero ¿cómo se iba a lograr eso? Se iba a lograr pasando y transfiriendo las actividades primero a las gobernaciones de estado y después al sector privado tanto nacional como internacional, como dije, de manera que eso estaba contemplado en la ley. Ahora, si se corrigieron o no la mayoría de esos actos irregulares, era muy difícil de determinarlo, pero sí, como expliqué anteriormente, en la licitación donde había una corrupción masiva allí, donde estaban miembros de la junta directiva, esa licitación sí logró decretarse desierta, y bueno, siempre buscamos la manera de combatir eso, pues. Ahora, ¿qué pasó después que yo salí? No sé, porque yo después ya me desligué un poco de esa actividad y regresé a Petróleos de Venezuela. Gracias, Jorge. Profesor Jorge Baral, la segunda pregunta. Que ya me acordé, pero era importante. Mira, George, cuando tú empezaste, dijiste que el proyecto era descentralización y privatización. Sin embargo, el caso de Puertos se hizo la descentralización, o fue descentralización, pero no. ¿Qué componente o qué fue lo que frenó la parte de la privatización? Sí, en el caso de los puertos, la ley contemplaba pasarle la actividad administrativa a los gobernadores. Lo que se privatizó fue la estiba y la caleta, porque eso estaba destinado por ley y por contratación colectiva al Instituto Nacional de Puertos. Entonces nadie podía realizar esa actividad de estiba y caleta porque estaba destinada y protegida por la ley del Instituto Nacional de Puertos, de manera que eso fue lo que se privatizó. Cuando ya se privatiza y desaparece el INP, las empresas que importaban o exportaban podían contratar su propio personal, de manera que ya no dependían del personal del INP y podían trabajar 24 horas los 7 días de la semana, porque la actividad portuaria es que los productos y las mercancías
deben de moverse en un tiempo bastante corto, pues, porque si no hay que usar los almacenes de los puertos y esos almacenes, entonces ahí sí había un cobro que antes los hacía la administración del INP y ahora, o en ese momento cuando lo transferimos, lo hacía la gente de las gobernaciones. De manera que eso fue lo que se privatizó. Ahora la actividad como per se, el manejo de los puertos y la administración estaba en manos de los gobernadores. Gracias, Jorge. La última mano es la mía. Y después si hay otra mano. Jorge, yo te felicito porque nos has traído una experiencia interesantísima de la tendencia mundial a la mayor actividad privada y el mínimo estado posible. Sin embargo, y aquí viene mi pregunta, un poquito viendo entonces hacia futuro cómo cosechar esa experiencia. El equipo que ha estado al frente del gobierno venezolano en los últimos 25 años tiene como principio, como filosofía, exactamente lo inverso. O sea que toda la actividad debe manejarla el Estado en la medida de lo posible. Es exactamente la figura inversa. Han adelantado muchísimo en esa dirección. De hecho, el mayor empleador de Venezuela actualmente es el Estado venezolano, si se juntan todas las actividades en donde ellos intervienen. Entonces, mi pregunta es, dentro de ese escenario que le va a tocar a cualquier gobierno de transición, y tenemos uno muy bueno, muy bien seleccionado, con una mayoría electoral sorprendente, ¿qué se le puede recomendar a ese gobierno de transición? Digamos, uno, dos, tres puntos esenciales que deben cuidar en su política, y de hecho María Corina lo ha anunciado, que ella se anota en esa política de la máxima empresa y el mínimo Estado. Entonces, ¿qué se le puede recomendar en base a esas experiencias, en base a esa sociedad que todavía no ha muerto y que tiene esa formación estatista o formación de que el Estado debe hacerlo todo? ¿Qué se le puede recomendar? Bueno, fíjate, Gonzalo, una de las cosas que nosotros siempre dejamos en estos procesos es que lo primero que se debe hacer es ir hacia la privatización. La privatización tiene que ir en todas las escalas económicas, inclusive hay muchos de nosotros del sector hidrocarburo y por supuesto petróleo, gas, petroquímica, que consideramos que esa parte también es necesario privatizarla. Es decir, ya petróleo de Venezuela no es lo que fue ni lo será tampoco. Entonces, la recomendación es que lo primero que hay que hacer es buscar la manera de privatizar todas aquellas actividades y evitar que ya cualquier gobierno, no solamente el actual, bueno, el actual no es gobierno, es una dictadura, pero tenga control sobre la actividad económica del país. Eso es lo que hay que dejar al sector privado. Cuando hablo del sector privado, es el sector nacional y el sector internacional. No es que vamos a entregarle el país a las empresas extranjeras. Hay muchas empresas venezolanas que son muy capaces. Yo en esos procesos que tuve, pues conocí a muchas empresas afiliadas a Fede Cámara. Entonces, eso es uno de los principales puntos, es lograr a corto plazo un proceso de descentralización, privatización, para que toda la actividad económica, incluyendo la parte de servicio, y ahí todos lo saben, pase al sector privado. Porque hay que tratar de deslindar la actividad administrativa de un gobierno de la actividad económica hecha por el sector privado. De manera que eso es lo que nosotros con esta experiencia, y no solamente con esa experiencia, sino también ¿aló? Sí, te estamos No, es escuchando. que me entró como una figura en la pantalla.
Entonces, eso es lo que yo recomendaría, Gonzalo, y estoy seguro que la mayoría de los presentes oyentes están de acuerdo, porque el país pues, no puede seguir siendo manejado mucho menos por este grupo, sino que hay que desligarse de eso. Entonces, mientras el Estado menos tenga la mano metida en la actividad económica, mejor va a ser para todos. Gracias, Jorge. Tenemos dos personas, vamos de uno en uno, seguimos. El comisario José Vicente Márquez, después Liliana Ponce. José Vicente, adelante. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario para el ingeniero, porque viendo su exposición, veo con bastante interés de que el país cuenta con una gran reserva moral de altos clorales en las diferentes áreas, como lo ha venido explicando él, las situaciones de corrupción se venían presentando, que para nadie es un secreto, en todas las áreas del vivir de Venezuela existe esa, pero contamos con una gran reserva y esperamos que el ingeniero, cuando se restablezca, pues ayude con su granito de arena a restablecer, a recomponer lo que es la Venezuela de ahora. Solamente se... Gracias, José Vicente. Jorge. No, sí, no, muy de acuerdo con ese planteamiento. Bueno, mire, no solamente yo, hay cantidad de gente que ha tenido una excelente experiencia allí. Allí también está Héctor Riquese. Héctor Riquese estuvo antes que yo en el INSE, estuvo también en el INCA, Luis Cedeño. Hubo mucha gente del sector petrolero, como dije, hubo una época que habíamos 160 empleados del sector petrolero hacia la administración pública, y yo estoy seguro que todos los colegas que me están oyendo están dispuestos a participar, no solamente en el sector petrolero. Yo muchas veces lo he dicho, no, sí, eso es lo que nosotros hemos conocido, el sector energía, petróleo, pero hay otras actividades del país que merecen la atención de lo que es el problema económico de Venezuela. De manera que yo estoy seguro, yo, como lo he dicho, no solamente estoy dispuesto a ayudar o poner mi grano de arena en la parte del sector petrolero, en cualquier actividad de la administración pública que me lo soliciten, estoy totalmente a la orden. Gracias, Jorge. Liliana Ponce, adelante. Bueno, primero que nada, de verdad, mil gracias. Excelente presentación. Me pareció una claridad impresionante, como siempre, Jorge. Excelente, muchísimas gracias. Y totalmente de acuerdo, por supuesto que sí, que tenemos que ir hacia la privatización del servicio de salud y de seguro social. Ahora, yo quería agregar algo con relación a nuestro nuevo país. Yo recuerdo, hay experiencia como lo que fue el metro de Caracas, en donde, bueno, cómo funcionaba el metro, parecía otra Caracas cuando bajábamos a tomar las estaciones de metro, ¿no? Y cuando entrábamos al metro, pero yo creo que todos estemos de acuerdo que hubo una gran campaña educativa con relación a lo que significaba el metro, a lo que significaba cuidar el metro, esa parte educativa que es tan fundamental de acompañamiento a cualquier proyecto que vayamos a ejecutar en la Venezuela que viene, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo te escuchaba, yo digo, bueno, pero nosotros que estábamos en PDVSA sabíamos lo que estábamos en las áreas en la que yo estaba, por ejemplo, sabíamos lo que ustedes estaban haciendo, tanto en el INSE con Héctor Riquese, en el Seguro Social, estábamos, vamos a decir, medianamente enterados, ¿no? Porque nunca en la vida sabíamos de lo que significaba realmente todo ese trabajo que ustedes estaban haciendo. El trabajo que hacían en PCP, por ejemplo, de registro y control de pérdidas, eso era en todas partes, nosotros lo conocíamos, pero no sabíamos que ustedes lo estaban implementando también. A lo que quiero llegar rápidamente es que yo siento que si nosotros no acompañamos a este proceso de cambio con un proceso de comunicación hacia la población, de lo que significa, de estos valores, seguimos en la misma situación. O sea, hay que entrar con un acompañamiento a la concientización de la población. Eso es para mí fundamental, porque si no pareciera que
hacemos y hacemos, pero no se ve o no se conoce. Entonces, por eso me refería al tema de, me parece que es un ejemplo importante lo del metro de Caracas, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería agregar. Gracias. Gracias, Liliana. George. Gonzalo, quisiera tener la oportunidad de un comentario después. Anótame por ahí, por favor, Héctor Ríquez. Ok, vamos a escuchar a George a Jorge y después vienes tú, Héctor. Gracias. Adelante. Mira, totalmente de acuerdo. Perdón, la campaña educativa es muy importante. Yo me acuerdo, nosotros inclusive con las transnacionales, las transnacionales se ocupaban muy bien de esta campaña y también lo hizo Petróleos de Venezuela en su oportunidad. Nosotros a través del CIET se hicieron campañas educativas. Yo me recuerdo cuando hubo la decisión de mudar las filiales o descentralizarlas. Hubo algunas filiales que iban a ir hacia la zona de Occidente y otras de Oriente. Entonces, en la mudanza específicamente de Meneven, que después fue Corpoven, hacia Puerto La Cruz, bueno, hubo una campaña educativa y estaba presente quien manejó ese proceso, que nos tocó manejar ese proceso. Ahí estaba Nelson Olmedillo, que hizo una gran campaña para poder llevar ese mensaje a la gente, que había un gran beneficio para la región de que una filial de Petróleo Venezuela se estableciera en ese estado. Entonces hubo toda una campaña, no solamente campañas, se ayudaron a construir centros residenciales, oficinas nuevas, todo esto, pero es muy importante lo que menciona, que esto debe venir acompañado de un programa pues, de educación, de información, para que la gente sepa qué es lo que se quiere hacer. Porque no es solamente privatizar, es cómo se va a hacer y cómo se van a respetar los derechos de los trabajadores. Ese es un elemento muy importante, porque la gente, bueno, ya estamos viendo las reacciones que están pasando aquí en los Estados Unidos con todos estos despidos. Eso debe ser muy bien planificado, muy bien informado. Y la ventaja que nosotros tuvimos, que nosotros no votamos a la gente. A la gente se le reconoció lo que se les debía pagar y por eso en el caso de los puertos pues fue un éxito, porque la gente recibió o su jubilación o su paquetico, como lo llamábamos nosotros, que se les pagaba todo en un solo cheque. Era muy de acuerdo y muy interesante esa parte y no debemos de perder la educación. Gracias, Jorge. Héctor Riquez, Héctor, por favor, abre tu cámara, sería bueno. Muchas gracias, Jorge. Yo creo, la verdad es que ha sido una exposición bien interesante y bien oportuna. Ah, yo tuve la oportunidad, al igual que Jorge, de estar asignado en empresas fuera de petróleo. En mi caso fueron en dos oportunidades, una en el Instituto Venezolano de Petroquímica y la otra en el INSE. En ambos sitios estuve alrededor de 3 años. Definitivamente es una experiencia interesante que debemos rescatar y recordar las lecciones que esas intervenciones nos ofrecieron. Oyendo a Jorge, veo y puedo verificar que efectivamente los pecadillos que hay en la administración pública son bastante generales en todas las instituciones. O sea, lo que Jorge vio en el Instituto Nacional de Puerto, yo lo vi quizás con otro enfoque en el IDP, el Instituto Nacional de Petroquímica, y también en el INSE, donde tuvimos eso, como decía antes, tres años en cada uno de ellos. Yo pienso que verdaderamente, y tú hacías una pregunta antes, Gonzalo, de que verdaderamente cuál debía ser nuestra recomendación
a la gente del nuevo gobierno con respecto a estas descentralizaciones y privatizaciones. Yo pienso que como verdaderamente los problemas de la administración pública son bastante generales en casi todas las instituciones, el momento es oportuno para proponer quizás a la gente del nuevo gobierno que se trabaje un poco en la fundación de una comisión presidencial para la reorganización del Estado como existió en años pasados. O sea, la COPRE debe ver no solamente los ministerios, sino también todas las instituciones del Estado. O sea, que hay una comisión que pueda revisar todas las organizaciones del Estado y recomendar su reorganización y privatización en tales casos, en eliminación en algunos de ellos. Claro que cuando vemos las empresas del Estado nos concentramos mucho en lo que es corrupción y malversación, etcétera, pero lo que yo pude notar en el IBP y en el INSE, y eso fue quizás lo que más nos pegó, es que la mayoría del problema de corrupción es más por defecto o sea, no solamente el dinero que se roba, lo más grave es lo que se deja de hacer. A mí eso me dolió mucho en el INSE, ver cómo verdaderamente se dejaban ofrecer posibilidades de entrenamiento para la fuerza laboral por motivos pues, de desconocimiento quizás, pero parte de lo que yo veo en las instituciones del Estado es lo que vi en esas dos oportunidades, en el INSE y en el IBP, es lo que se dejaba de hacer, lo que vi cómo se dejaba de producir en petroquímica y los entrenamientos que se dejaban de hacer en el INSE, la verdad le costaron yo creo más a nuestra nación que cualquier otra cosa, que el dinero que se robaba los corruptos. Lo que yo quisiera decir en síntesis, Gonzalo, es que quizás Benamérica debiera trabajar un poquito en constituir un grupo que proponga o que verdaderamente trabaje en la conformación de una nueva comisión de presidencial para la reorganización del Estado para ofrecérsela a la gente del nuevo gobierno. Yo creo que hay que trabajar un poco en eso y así ampliaría pues el radio de acción de esta comisión a todas las instituciones y todas las empresas del Estado. Eso es todo, Gonzalo. Gracias, Héctor. Jorge, ya tu respuesta, tus comentarios y prácticamente un comentario de cierre, que ya estamos sobre la hora. Sí, no, lo que menciona Héctor, totalmente estoy de acuerdo con Héctor. Yo creo que deberíamos hacer algo, ver cómo podemos nosotros de alguna manera a través de Benamérica y de otros sectores hacer algunas recomendaciones que se pudieran, es decir, que esto no se pierda, que toda esta experiencia, como dice Héctor, que no se pierda. Y de nuevo, pues yo, para cerrar, agradezco de nuevo pues la presencia aquí de todos los miembros del comité y los que no son miembros. Y bueno, estamos completamente a la orden, como dije anteriormente, para poder seguir en esta actividad. Creo que ahorita lo más importante es ver cómo podemos, el nuevo gobierno, tomar posesión y debemos estar preparados. Pues ese es mi comentario final. Gracias, Jorge. Gracias a todos y por supuesto esto queda grabado. Y nuevamente muchas gracias a todos y gracias por las recomendaciones porque hay que recogerlas. Gonzalo, Eduardo, sí. Jorge Sajía te estaba pidiendo una breve intervención. Ay, que no. Quiero hacer un breve comentario para disculparme porque estuve manguareando esperando que fueran las 10 de la mañana aquí en Houston para integrarme y me integré temprano, pero me integré tarde, lamentablemente. Sin embargo, oí unos comentarios de lo que quiero hacer. O sea,
aquí hay experiencia en la administración pública de honestidad cuando se creó el CENIAT. Yo, no fue mi experiencia personal, pero yo recuerdo que se hablaban de que eran unos señores que andaban con unos maletines vestidos por Anaco, por el Tigre, por Cabima, eran incorruptibles cuando empezaron a poner orden en el sistema de recolección de impuestos. La misma PDVSA es un ejemplo de una gestión pública honesta y limpia. En cuanto a la privatización, cónchale, hay una corriente fuerte de la privatización. Yo más bien creo en los esquemas mixtos, sobre todo un país como Venezuela, con las instituciones tan débiles, no puede entregar todo al sector privado, que sí hay gente honesta, pero también hay gente muy pícara, y un ejemplo de la picardía petrolera fueron las Siete Hermanas, que tenían los tanqueros de doble fondo, que sobornaban a los fiscales en los puertos. Todo el mundo sabe que se llevaron mucho más petróleo que el que reclamaban. Entonces, en eso hay que tener un poquito de cuidado. Yo digo, cuando esté privatizada la industria petrolera, ¿cómo se fiscaliza la salida del petróleo? Nada más quiero dar esa inquietud. Discúlpenme que intervenga sin haber oído la charla, y voy a oír la grabación porque sí me interesaba muchísimo lo que iba a decir Jorge Cancó. Gracias, Jorge. Indudablemente que el punto es importante porque no por ser empresas privadas son santos varones. Y, y tienes razón. Jorge, nuevamente entonces una despedida, o si quizás un comentario al comentario y ya se nos acabó el tiempo. Sí, no, correctamente. Estoy de acuerdo ahí con el tocayo, Jorge Sajía. Los controles, yo creo que son importantes, pero dada la tecnología que existe hoy en día, creo que va a ser mucho más fácil poder controlar no solamente las empresas privadas, las empresas públicas. Lo que pasa es que hay que tener esos sistemas de control, que los hay ya en muchos países. Yo sé que la corrupción es a nivel mundial, de alguna u otra manera, pero yo creo que con los sistemas yo no quiero poner el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos porque eso es ya meternos en política, pero sí y se han descubierto, sea cierto, sea falso, se han descubierto una cantidad de irregularidades que yo no lo llamaría irregularidades, son corrupciones que se han descubierto en este país, como no sé si es verdad, de gente que tiene 140 años todavía cobrando el seguro social. Pero bueno, ese es un ejemplo. Entonces, el tocayo, yo creo que con los sistemas de control que hay, con las nuevas tecnologías, yo creo que ahí tenemos un buen paso, pero de que hay que irnos al sector privado, tenemos, porque no podemos seguir en manos de esta gente que ha robado miles y miles. No han robado, siguen robando. Entonces, hay que quitarle esa posibilidad de las manos. Eso es, y gracias, Pablo. Nuevamente, Jorge Cancoff, muy agradecido por haber compartido estas experiencias tan interesantes y haber estimulado pues unas consideraciones que van en doble vía. Muchas gracias a todos. Un segundito, voy a acabar con la